Con nosotros está en la mesa esta tarde, pues un ganadero, permítaseme, desde mi visión de la fiesta, al que se le puede considerar histórico, y eso es muy bonito, eso es muy bonito. Que a uno le puedan decir en el ámbito en el que se desenvuelve, usted es un histórico, eso yo creo que es una victoria muy importante. Bien, bueno, ahora veremos por qué. Esta ganadería es tremendamente interesante, como es lógico, por muchas razones, fundamentalmente también por su genética, que ahora comentaremos obligatoriamente. La antigüedad de esta ganadería es de septiembre de 1939, yo voy a mirar al señor ganadero a ver cuántos pesos va a poner. 1939 es la ganadería del azul y blanco del campo Mancenero, aunque inicialmente no estaba allí, pero luego lo comentaremos, pero es Mancheta, su abuelo, una finca emblemática para los aficionados a los toros. Muy bien. Esta ganadería, fundada en 1825, tiene una especial, en ese momento de su fundación, una especial característica de la genética de los toros, y es que, como todos conocemos, es fundada y creada por un clérigo, don Diego Hidalgo Arquero, que tiene la idea de poner en su laboratorio, valga la expresión, un tronco del encaste de Vista Hermosa, un tronco del encaste vasqueño y un salpimiento, valga la expresión, de Cabrera. Y eso es bonito, genéticamente hablando, es un ensayo históricamente el primero que se hacía, tengo entendido, y por supuesto de sumo interés para los que desde la veterinaria del toro bravo se ocupan de ello. Bien, esta ganadería en el 1841 es vendida tan solo en una parte a don Joaquín Jaime Barrero, quien a su vez inicia una serie de ventas de esta parte de la ganadería hasta que termina en manos de don José Domecq. Don José Domecq, que tiene la idea de añadir, y es bien cierto lo que vamos a decir ahora, reses, representantes de don Felipe Salas. Don Felipe Salas, que como todos sabemos, es lo mismo, es decir, vasqueño, Vista Hermosa y Cabrera con paralelo. Y ahí está el acento de la aportación a la historia de esta ganadería que don José Vázquez desarrolla. Bien, es vendida posteriormente en el 1924 a don Antonio Peñalver, quien a su vez 5 años más tarde, en 1929, la cede en venta a los señores Pallarés del Sol, su bisabuelo, el bisabuelo de don José. Muy bien, y así llegamos al 1935, en donde la ganadería termina siendo adquirida por don José Benítez Cubero. Yo soy muy sincero, a mí los ganaderos históricos siempre me han emocionado, y creo que se me nota cuando yo pronuncio don José Benítez Cubero, era su abuelo, era su abuelo. Muy bien. Y don José Benítez Cubero tiene la idea de, efectivamente, en su concepción de la genética, siempre preocupado por mejorarla, de ponerle un acento pedraja. Efectivamente incorpora dos sementales de pedraja, y esto se hace en el 1943. Y ahora diremos al final algún complemento de evolución de la ganadería, pero básicamente esa es la ganadería que echa a andar, y de qué manera, por la historia del toro. Efectivamente, en esa ganadería se logra el toro que familiarmente era denominado don Cubero, o el toro Cubero. Ese era un toro verdaderamente de agrado, efectivamente. Y todos recordamos, efectivamente, que en su largo recorrido histórico de esa ganadería, pues tiene algunos hitos que hay que recordarlos entre los aficionados, porque han llenado bellas páginas de la historia del toro bravo. Por ejemplo, en el año 1957 se torea en Sevilla un novillo de nombre Radiador. Y ese Radiador, un novillo cubero como Dios manda, se encargó de, no descubrir, pero de encubrar a un torero que era ni más ni menos que Curro Romero. Bien, en el 1958, un año después,
Se produce para la ganadería uno de los hitos más interesantes, pienso yo, que hay registrados en su historia. Es un indulto en donde, ni más ni menos que en el concurso, corrida concurso de ganadería en Jerez de la Frontera, al toro compuesto por don Antonio Ordóñez, ni más ni menos, había que añadir. Y luego, pues hay más, porque aquel grupo de matadores compuesto que todo el mundo recuerda por Curro, por Puerta y por Camino, pues se encargaron de desorejarlos prácticamente en grupo. Efectivamente, en el 1965 los tres salen a hombros por la Puerta, y también en el año 77 se produce el mismo fenómeno, compadre. Eran los años dorados de los cuberos. Los cuberos tuvieron efectivamente un apogeo, valga la expresión, unos años dorados, y están prácticamente centrados en esta década, ¿verdad?, de los años 60. Los cuberos tenían tan buen agrado y eran tan bien recibidos que Curro Romero llegó a llamarles familiarmente los bellos cuberos de don José Salvación. Llegó a llamar a don José Benítez Cubero don José Salvación. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente en el juego de esos toros siempre se ha señalado especialmente el ser toros dóciles, cuidado, bravos, pero dóciles, en cierto modo también bonachones. Este era un sello de los cuberos originales. Bien, el ganadero era así. Eso es muy bonito, dice el ganadero así. Pues es verdad que cada señor ganadero refleja de alguna manera su personalidad en el toro que llega a lograr. Eso es cierto. Porque también nosotros, cada uno de nosotros, en nuestros trabajos correspondientes, si lo hacemos como se debe de hacer el trabajo, que es con cariño, con entrega, con ilusión, se ve de nuestra imagen. Y sería imposible no verlo. Bueno, los toros cuberos de alguna manera responden a una morfología de toros hondos, un poquito bastotes tal vez, morfológicamente hablando, con volumen, cortos de manos, enrollados, algunos altigordos, aunque los que salen a tamarón tienen astas muy desarrolladas y finas. Y es una ganadería que tiene una riqueza extraordinaria en capas. Las capas de los cuberos son prácticamente un abanico de colores. Y sobre todo los berrendos cuberos. Se decía por los toreros que en el berrendo de cubero estaba la bondad de la ganadería. Bien, berrendos cuberos, con berrendos aparejados en negros, salpicados en carboneros, berrendos en colorado, etc. Pero toros que efectivamente dentro de su morfología se iban a agrupar de alguna manera más o menos genérica como los toros con la nobleza y la corpulencia vasqueña. Que así eran estos toros. Muy bien. Las ganaderías, sobre todo las ganaderías de tan largo recorrido, son como las aventuras del hombre. Son unos proyectos en permanente evolución y transformación, y después de esos años dorados de la ganadería se entra en etapas y en momentos no tan felices. Pues efectivamente, todo el mundo recordará que la ganadería, efectivamente, en los años 78 y 70 tiene una dificultad, entra en un bache, se produce una ruptura por fallecimiento de quien estaba de alguna manera tomando la nave, y ahí hay una suspensión, digamos, de la continuidad, y se produce un fenómeno muy interesante, que a la edad de 17 años hay un ganadero, el proyecto dice a la fuerza, que se encarga de tomar la ganadería con la edad de 17 años. Y todo eso evidentemente produce un periodo en la historia de la ganadería en donde aquellos triunfos dorados pues prácticamente dejan de producirse, o al menos lo hacen de otro modo, etc. Muy bien. La ganadería, como todo el mundo sabe, se ha extendido mucho porque ha vendido al exterior, pero también hizo una venta al interior, o sea, una compra hacia el interior, que fue en el año 1970, cuando efectivamente se compró el hierro de los hermanos Quintanilla Vázquez de Encaste Santa Coloma. Y ese hierro se anuncia como María Pallaret, efectivamente, y la evolución de ese hierro, pues hoy día, pues tengo entendido que ese hierro está ahora en las manos de los nietos, Benítez Cubero Petit, y es así.
Muy bien, le preguntaremos ahora al señor ganadero si esa ganadería, ese aporte de Fallaret ya forma parte de la misma ganadería o es poco ganadería parte de esto de la ganadería. Ahora usted tomará la palabra. Muy bien, pues eso es básicamente en extracto la ganadería. La ganadería histórica, vuelvo a repetir, de don José Benítez Cubedo Paquetero.